Muchas gracias, presidente. Primero de todo, condenar los registros que están habiendo ahora mismo en las sedes de ANC y de Òmnium, absolutamente arbitrarios. Mucha fuerza, compañeros. Buenos días, señora ministra. Buenos días, señora Cospedal. La verdad es que usted comparece poco. Sí que es cierto lo que ha dicho el representante de Podemos. Yo tengo poco tiempo y seguramente tendré una barra brava a mi izquierda que le gustará muy poco lo que voy a decir. Intentaré ser directo, pero breve. Y le haré unas preguntas que espero tenga bien responder. Y sí, que están centradas, sobre todo en su actuación en Letonia. La primera es, ¿a qué se refería su antecesor, el señor Margallo, cuando dijo en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional aquello de que la colaboración militar con Letonia era un trueque diplomático para callar en base a lo que sucedía en Cataluña? Leo textualmente, cumpliendo con nuestro deber de socios leales, hemos colaborado con esfuerzo militar y en justa contrapartida a esos esfuerzos entendemos que un socio nuestro no ponga nunca en duda nuestra integridad territorial. ¿A qué se refería? Lo digo porque sería bastante grave saber que se está pagando contra el derecho inherente de un pueblo a ser lo que quiera ser frente a una urna. Segunda pregunta, ¿por qué se gastaron, tal y como usted ha reconocido, 63 millones de euros en desplazar material y militares a Letonia sin la autorización legal expresa del Congreso de los Diputados? Lo dice público, no lo digo yo. Y lo digo sobre todo, se lo pregunto sobre todo porque usted está todo el día hablando de legalidad y esto me parece muy poco legal. Tercera pregunta. ¿Por qué se trasladaron hasta Letonia, y leo también textualmente, 14 blindados Pizarros, 12 acorazados Oruga? Son originales en los nombres, hay que reconocérselo. 6 carros de combate Leopardo y varios drones, morteros y misiles anticarro. ¿Por qué enviaron a 321 militares hasta Letonia? ¿Por qué España es el segundo país con más presencia militar en Letonia? ¿Qué pasa en Letonia? ¿De qué defienden a Letonia? Cuarta pregunta, señora Cospedal. ¿Cuántas más operaciones de este tipo ha habido para comprar el silencio de la comunidad internacional para con Cataluña y para con el momento político que vive? El señor Margallo, tal y como ha dicho mi compañera Nogueras entre gritos de sus compañeros, dijo que se debían un montón de favores a un montón de gente. Exministro de Exteriores y de Defensa. ¿A qué se refería? Quinta pregunta. Ustedes han dicho que todo se encuadra dentro de los compromisos del Estado con la OTAN, pero la verdad es que fue una misión voluntaria que contraviene cualquier acuerdo con la OTAN. ¿Por qué? Repito, ¿por qué mandan a tanta gente y tanto material a Letonia? ¿Qué pasa en Letonia? ¿Por qué dijo usted en el Congreso que el gasto en defensa para el año 2017 iba a ser de 7.639 millones de euros cuando en julio, a mitad del ejercicio, superaba ya los 8.800? ¿Qué provoca, qué genera que el gasto en defensa sea una especie de secreto de Fátima y sobre todo el milagro de los peces y los panes, año sí y año también? Séptima pregunta. ¿Por qué camuflan ustedes el gasto militar en partidas no relacionadas con el Ministerio? Año sí y año también. Fondo de contingencia, Tesoro Público, Industria. ¿Por qué nunca Defensa dice lo que gasta? Y es una pregunta sin ningún tipo de inquinia, es curiosidad. Octava pregunta. ¿Es cierto, repito, es cierto que se han gastado 18.776 millones de euros
18.776 millones de euros, un 400% más de lo presupuestado, tal y como publican los compañeros del Centro de Estudios para la Paz? Si es así, sería tremendamente grave. Novena pregunta. ¿Cómo van a pagar la deuda militar acumulada y reconocida de 30.000 millones de euros? ¿Cuántos hospitales y escuelas va a costar pagar eso? Décima pregunta, importante. ¿Por qué el gasto militar es 236 veces más que el gasto en fomento del empleo? Si viniera aquí un extraterrestre y le explicáramos, no entendería nada, a no ser que fuera español. ¿Por qué es 14 veces más que en servicios sociales? Como denuncian los compañeros del colectivo Utopía Contagiosa. Y con esto ya acabo. Espero que me responda y, sobre todo, en la réplica, no tener que decirle aquello que ya le dije hace un par de años de, bueno, pues salga a la calle y dígale a la gente que duerman tanques y que coman balas. Muchas gracias. Lo único que quiero decir con relación a todo ello es que yo entiendo que en democracia el primero obligado a cumplir la ley es el gobernante. Y cuando esto falla, pues entonces lo que falla es la democracia. Y quien esto no lo entiende acarrea serios problemas a la democracia, al gobierno y a sus ciudadanos. También quiero recordar que España es un país democrático donde nadie sufre persecución por lo que piense, nunca, desde hace 40 años en este país. Aquí no se encarcela ni se persigue a nadie por lo que piense, por lo que hace sí. Y cuando lo que hace pone en riesgo el pacto constitucional de todos los españoles y el derecho a decidir que tenemos todos los españoles sobre nuestro país, entonces los poderes del Estado actúan. Y así debe ser en un país democrático. Bien, con relación al tema que se ha planteado de nuestra presencia en Letonia, yo tengo que decir que nuestra presencia en Letonia tiene que ver, tal y como ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Tarno, con nuestros compromisos con la Alianza Atlántica, con la declaración después de lo ocurrido en Crimea por parte del Consejo de la Alianza Atlántica de la necesidad de mantener una presencia reforzada en los países bálticos y en Polonia. Una presencia reforzada con carácter de protección y de disuasión frente a una potencia internacional y a lo que había ocurrido. Y ese es el motivo de nuestra presencia en Letonia, como es el motivo de nuestra presencia en Estonia en el ámbito de la Fuerza Aérea y como puede ser en cualquier otro de los países bálticos. Y no hay ningún otro motivo. Ese es el motivo. Y quien haya querido sacar de ese contexto esa posición de las Fuerzas Armadas españolas y lo que decidió en uso de sus atribuciones el Gobierno de España, siendo España un país integrante de la Alianza Atlántica y habiéndose tomado la decisión en el Consejo de la OTAN, pues se ha equivocado tanto al realizar esa apreciación como el que haya querido entender cosa distinta. Eso es así y así ha sido. Y precisamente como entra dentro de la esfera de la defensa de nuestra soberanía, porque nosotros al participar en la OTAN defendemos nuestra soberanía junto con la de nuestros aliados en la Alianza Atlántica y estamos hablando del espacio euroatlántico de defensa, no se requiere ninguna autorización parlamentaria para esa operación. Y creo que así contesto a las preguntas que se han planteado acerca de si se ha venido o no se ha venido con esa operación. Eso es exactamente así. Yo lo que he hecho y lo que se ha hecho desde el Ministerio de Defensa es lo que se ha planteado siempre que se participa en el espacio euroatlántico de defensa, repito, en que es parte de nuestra soberanía y que defendemos la de nuestros aliados como la nuestra propia, igual que nuestros aliados defienden la española, porque por eso formamos parte de la Alianza Atlántica y por eso la incorporación a esa presencia reforzada en Letonia o nuestra participación en las misiones en Estonia, en este caso de la Fuerza Aérea, no necesitan aprobación una aprobación expresa por el Parlamento. Esto es así, esto no es que yo me lo invente, es así y es la reglamentación. Bien, con independencia de este tema,
cualquier otra consideración que se pueda hacer. Obviamente está del ámbito de la libertad de opinión de cada uno y de la libertad de expresión, que está garantizada afortunadamente en nuestro país. En todas partes no está tan garantizada la libertad de expresión como en España. En España sí, todo el mundo puede decir lo que quiere, todo el mundo. A veces cosas que llaman poderosamente la atención, por no utilizar otros términos, pero en nuestro país sí. Y esa es una grandeza de la democracia española, que algunos tratan también de coartar en determinadas partes de nuestro territorio. Lamentablemente lo han tratado de hacer, pero la democracia es más fuerte que eso. Con relación a... No sé, se han citado aquí también determinados informes de organismos y de entidades que yo no reconozco o no conozco y, desde luego, que no comparto, y no sé de dónde viene esa fuente, y declaraciones que se han hecho sobre gastos que yo, desde luego, no conozco. Y entonces, sobre cosas que no conozco no voy a contestar porque no sé ni dónde aparecen. Lo que sí tengo que decir es que lo que invertimos en seguridad y lo que invertimos en defensa, tal y como se ha puesto también de manifiesto, es necesario para el ejercicio de otros derechos. Y cuando algunos, de forma, desde mi punto de vista, demagógica, tratan de decir que el gasto en defensa es prescindible, lo que le ocultan a la población es que cuando un país es inseguro o está preso de amenazas que puedan ser del terrorismo, que puedan ser del crimen organizado, que puedan ser de cualquier otro tipo, no se pueden ejercer los derechos y las libertades, y están coartados. Y quien no quiera reconocer eso tiene un grave problema. Y esto tenemos evidencias en todo el ámbito internacional. La seguridad y ser un país donde se puede disfrutar con libertad de los derechos es fundamental para el ejercicio del resto de los derechos. Y quien contrapone una cosa a la otra, lo que está haciendo, desde mi punto de vista, es demagogia, que también es muy libre hacer demagogia. Y hay quien entiende la política de esa manera. Yo, desde luego, no. Y esto no tiene que ver con posicionamientos ideológicos. Esto tiene que ver con la obligación que tiene todo Estado de defender a sus ciudadanos y la libertad y la seguridad de sus ciudadanos. Y esto no tiene que ver con el color político del gobierno de ese Estado. Y espero que no sea nunca así, por lo menos en nuestro país. Primero, yo entiendo que al final los representantes del Partido Popular, cada vez que alguien hace una intervención incisiva, la retahíla o el mantra es: no me insultes. Lo entiendo perfectamente, porque se lo compran sus medios de comunicación. Pero les recomiendo que lo dejen de decir, porque a la gente le cansa y ya no cuela. Aquello de no me preguntes, si se calman, acabo antes. Aquello de no me preguntes lo que no quiero escuchar, y si al final tengo que responder te diré que me insultas, no cuela. Más que nada porque no todo el mundo ve sus medios de comunicación. 4 o 5 apreciaciones. Señora ministra, usted habla de cumplir con la legalidad y que hay gente que estamos aquí que no queremos cumplir con la legalidad. La verdad es que algunos de nosotros sí, lo que nos parece es que hay un criterio un tanto arbitrario en cuanto a lo que se considera legalidad. De hecho, nosotros somos tan fanáticos de la legalidad que queremos saber, por ejemplo, quién es el misterioso M. Rajoy, porque entendemos que la Gürtel también es bastante ilegal. Y no les veo tan cabreados a algunos de ustedes. Usted ha dicho que había que proteger a Letonia de una potencia internacional. Entiendo, una potencia internacional que la amenazaba, si le he entendido bien. La pregunta es ¿cuál? ¿Qué potencia internacional, si le he entendido bien, amenazaba a Letonia y hacía que España se gastara 63 millones de euros en material militar y en recursos humanos? Usted ha dicho que hay territorios del Estado español en los que no se respeta la libertad de expresión. Y en cambio aquí sí. Entiendo que se refiere a Cataluña. Veladamente, exactamente, ¿en qué vetamos la libertad de expresión?
Ustedes, de hecho, se han podido presentar a unas elecciones, como no puede ser de otra manera, y en esa mesa en la que están hay más gente que diputados tienen en el Parlamento de Cataluña. Solamente le han ganado el dignísimo Pacma en Cataluña. Igual la reflexión es para usted y no para nosotros. Y luego, usted decía que algunos de nosotros hacíamos demagogia porque consideramos que el gasto en defensa, sobre todo la deuda en defensa, de 30.000 millones de euros era un tanto excesiva y que la seguridad es primordial y que a algunos de nosotros no nos interesa. Volviendo al primer punto, nosotros somos tan fanáticos de la seguridad, repito, somos tan fanáticos de la seguridad que queremos saber exactamente, por ejemplo, qué relación tenía el imán de Ripoll con el CNI. Algo que ustedes han vetado, junto con sus marcas blancas, naranjas y roja, Ciudadanos y PSOE. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Cano. Gracias, presidente. Muy brevemente, con respecto al tema de derrota, yo sigo pensando que está dentro del marco, está relacionado con el tema de la OTAN, por eso lo he planteado aquí, porque es un tema ahora mismo. Agradecer a los portavoces sus intervenciones. Yo creo que algunas de las cuestiones que se han reformulado yo las he contestado ya en la primera intervención y me remito a lo que he dicho en relación con los temas de cumplimientos de plazo, de legalidad, de por qué estamos donde estamos y por qué está España defendiendo su soberanía territorial con sus aliados en el ámbito euroatlántico. Creo que eso es una evidencia, tal y como establecen los tratados, y que el Ministerio se ha comportado con estricto cumplimiento a la legalidad, que es como lo ha llevado haciendo durante, desde luego en esta etapa, pero también en otras etapas a la hora de acordar el movimiento de tropas o de contingentes a misiones, unas internacionales fuera del espacio euroatlántico, es decir, fuera de nuestro espacio de protección de nuestras organizaciones internacionales o de las organizaciones internacionales de las que España forma parte, para ser más precisos en el lenguaje, y otros, como son fuera de ese espacio, requieren la autorización. Y nada más, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Vamos a pasar al siguiente punto, que corresponde